Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son. Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, las razones de nuestra esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés y es para mí, como cada semana, una gran alegría. Es un honor, realmente un privilegio, el poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe. Todo aquello que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo, en la medida que una religión que hunde sus raíces más profundas en la humildad nos permite sentirnos orgullosos. Este es un espacio en el cual nosotros tratamos de explicar de la manera lo más sencilla posible, los fundamentos de la fe cristiana. Es un programa dirigido a creyentes y a no creyentes, a cristianos y a no cristianos. Es un programa dirigido a personas de buena voluntad que quieren conocer lo que la Iglesia enseña de primera mano, del catecismo de la Iglesia Católica, de su magisterio, de sus escrituras, de su sentido común y de su historia. Porque convencidos estamos de que muchísimas personas de las que dicen odiar a la Iglesia o que la odian, no odian lo que la Iglesia enseña o lo que la Iglesia es. Odian un prejuicio que tienen acerca de ella. Odian algo que erróneamente creen que es o que enseña la Iglesia. Por lo tanto, nosotros tratamos aquí de explicar qué es lo que la Iglesia enseña y qué es lo que la Iglesia es. Apologética, por definición, significa defensa, pero nosotros tratamos de hacerla más que una defensa o antes que una defensa, una explicación. Obviamente, en la medida que mejor hagamos esta explicación, menor será la necesidad de una defensa, pero también cuando es necesario decir un argumento, brindar una palabra, corregir algún malentendido o debatir alguna objeción injusta en contra de nuestras creencias, pues sí que lo hacemos. Por lo tanto, apologética será, en primer lugar, explicar y en su caso también defender nuestras creencias. ¿Quién está llamado a hacer esta labor? ¿Quién está llamado a la apologética? Todos los bautizados. Y particularmente, dentro de los bautizados, aquellos que también hemos recibido el sacramento de la confirmación. Ese sacramento que nos habilita para ser testigos de Cristo, testigos veraces, eficaces en el mundo actual, para dar testimonio de nuestra fe. Ahora, aquí también hay que recordar una cosa. Testimonio, ser testigos, en griego se dice mártir. La confirmación como sacramento nos habilita también para el martirio. Si bien en muchos de los lugares donde nosotros vivimos o donde se encuentra la Iglesia hoy, el martirio físico, es decir, derramar la sangre por Cristo, no parece una posibilidad muy cercana, aunque cada día está más latente esa posibilidad en muchos lugares de lo que llamamos el mundo occidental, hay que tenerlo en cuenta, sí que el martirio sigue siendo posible y sigue sucediendo físicamente en muchísimos lugares de nuestro mundo, en pleno siglo XXI. Nadie se equivoque al respecto, nadie se engañe. Pero ¿qué nos queda a los que tal vez no estemos llamados al martirio de la sangre? Pues como decía nuestro Papa, el Papa Benedicto XVI, el martirio de la congruencia. El cada día, minuto a minuto, estar dispuestos a ser objeto de burlas, de críticas, muchas veces de risas mordaces, de juicios injustos, de discriminación, a causa de nuestra fe y de nuestra coherencia con nuestra fe. El martirio de la congruencia nos llama a no adquirir fama, un lugar público, notorio en la sociedad, en la empresa, riquezas, posición, a cambio de nuestras convicciones. El martirio de la congruencia nos llama a que si tenemos que perder empleo, salario, posición social, amigos, distanciarnos de familiares, a causa de ser congruentes con nuestra fe, pues que así sea. Es mejor ser fiel a Dios
que ser fiel a los hombres cuando los hombres no llevan la razón, porque Dios siempre la lleva. Hablando de la congruencia y del martirio que ésta conlleva, el día de hoy vamos a estar tocando un tema que ha estado en los últimos años, en las últimas décadas, muy presente en el debate público, aunque a mi parecer debería estarlo muchísimo más, no solo en breves temporadas, cuando parece que el tema se pone de moda y todos los medios de comunicación hablan de él, pero como los medios de comunicación siguen las modas y las modas se van con el viento, cuando los vientos pasan parece que el tema nuevamente cae del interés público hasta que resurge una nueva controversia aquí o allá. En mi opinión es un tema que debería debatirse muchísimo más, debería estar muchísimo más en el centro, en el foco de los debates, pero de los debates verdaderos, no de los debates con gritos, con amenazas, de los debates de miedo, no, de los debates de la razón. Antes de decir de qué vamos a hablar el día de hoy, debo recordar nuestras formas de contacto. Ustedes durante los cortes de este programa tienen la posibilidad de llamarnos a través del centro de llamadas de María Visión y los teléfonos van a aparecer en su pantalla. También tienen la posibilidad de contactarnos a través del correo electrónico del programa. El correo electrónico es apologetica@mariavision.com y va a estar apareciendo a lo largo de los distintos bloques, como lo está haciendo ahora, allí, en su pantalla. Yo aquí tengo ya listo mi correo electrónico para poder recibir sus comentarios. apologetica@mariavision.com. Me ayuda muchísimo si en la línea de asunto o subject ustedes me indican de dónde escriben, de qué lugar del mundo están escribiendo. La señal de María Visión, bendito sea Dios, alcanza muchos países. Entonces, a nosotros nos sirve si en la línea de asunto ponen de dónde están escribiendo. Ahora, también tenemos para contacto una página del programa en Facebook, en esta red social. ¿Cómo pueden buscarla? Es el nombre del programa. Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de TV. Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, es una página, ustedes la buscan ahí. Allí también yo constantemente estoy poniendo notas, comentarios, de vez en cuando algún artículo con estos temas que tocamos aquí. También allí pueden interactuar entre los distintos televidentes del programa y bueno, así se puede ir creando una comunidad interesada en estos temas y podemos retroalimentarnos. Entonces también ahí está la página del programa, el correo electrónico, el teléfono. Muy bien, habiendo dicho esto, pues tenemos que dar paso ahora sí al tema. Pero antes de que aparezca en pantalla el nombre, déjenme hacer esta brevísima introducción a él. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema controvertido, es un tema candente, es un tema en el que muchísimas personas parecen no ponerse de acuerdo. Es un tema en el cual incluso personas cristianas dividen opiniones. Un tema para muchos que no tiene solución, que se tiene que o se tendrá que debatir por siempre, porque no se puede llegar a una solución definitiva. Dicen que ni siquiera los mejores filósofos, muchos argumentan, pueden ponerse de acuerdo al respecto del tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema de los no nacidos, el tema del aborto. Pero le vamos a dar un enfoque que, de mi punto de vista, es crucial para esta cuestión. Decía yo que muchos dicen que el tema del aborto es prácticamente irresolvible. Como no existe consenso, como no se ponen de acuerdo. Muchos además dicen que es un tema complejo porque tiene muchos factores psicológicos, tiene factores económicos involucrados, tiene muchísimas cosas alrededor. Y lo definen como un problema muy complejo. Pues yo les voy a decir una cosa, no es un tema complejo. Chesterton decía que este tipo de cuestiones, las morales, parecen complejas, pero solamente para los que no tienen principios. El día de hoy voy a seguir una tónica de programa que se sale de lo habitual. ¿Por qué? Porque habitualmente ustedes están acostumbrados a que en este programa utilicemos el catecismo de la iglesia o la Sagrada Escritura, o ambos. El día de hoy vamos a prescindir de ambos.
No es que la Biblia no tenga mucho que decir al respecto, tiene muchísimo que decir, pero no la vamos a utilizar. No es que el catecismo de la iglesia no tenga tampoco nada que decir, no, sí tiene mucho que decir al respecto, pero no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a utilizar ni la Sagrada Escritura, ni el catecismo, el magisterio de la iglesia para un tema tan delicado? Porque es mi convicción, esta es mi hipótesis, que este no es un tema de fe, este es un tema de razón. Fe y razón van de la mano, no tienen por qué ir separadas. Pero la hipótesis que yo tengo es esta. En un futuro, yo espero que muy cercano, todo el mundo va a estar convencido acerca de la inmoralidad del aborto en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Entonces, cuando eso suceda, muchísimas personas no creyentes, no cristianas, van a voltear a ver a esta iglesia tan atacada y van a preguntarse, ¿cómo es que esa iglesia que nosotros pensamos está en contra de la razón, defendió siempre y con tanta fuerza y con tanto vigor la vida en el tema del aborto? Y nosotros ahora hemos venido a darnos cuenta, por solo la razón, que la iglesia estaba en lo correcto. Cuando muchísimas personas se den cuenta, por medio de la razón, del terrible mal que toleramos muchísimos seres humanos, varias generaciones ya que hemos tolerado este mal en este mundo, cuando el mundo se dé cuenta de lo irracional del aborto, a través de la razón, mirarán a la iglesia y se preguntarán, ¿qué tenía la iglesia que le faltaba al mundo para conocer la verdad detrás de este asunto? El día de hoy vamos a utilizar solo argumentos de la razón para mostrar la terrible inmoralidad, el grandísimo mal que hay detrás del aborto. Y así, tal vez, solo tal vez, alguno que no sea cristiano, que no sea creyente o que no sea católico, logre comprender que para la fe cristiana, fe y razón van de la mano. Que la fe presupone la razón, pero además de presuponerla, la perfecciona. Y por eso un creyente que es congruente con su fe, ni siquiera duda en estos temas y es capaz de proporcionar argumentos como los que vamos a proporcionar el día de hoy. ¿Qué son los no nacidos, pues? Ese es nuestro tema. Así que yo te invito, ten a la mano una libreta, una hoja de papel, un folio, donde quieras escribir, una pluma, un lápiz, porque hoy trataremos de hacer un recorrido a través de diversos argumentos para responder esta pregunta esencial dentro de este grandísimo debate del aborto. ¿Qué son los no nacidos? La pregunta que hay detrás de todo esto es esta. Esta es la pregunta fundamental. Si los no nacidos son personas humanas, obviamente, si los no nacidos son personas humanas, el aborto no se puede justificar en ninguna circunstancia, en ningún caso. Por el otro lado, si los no nacidos no son personas humanas, el aborto no necesita justificación. Se puede realizar como se realiza tan sencillamente un procedimiento para remover un diente o una muela. Mucho más allá de los argumentos económicos, de los argumentos psicológicos, de los argumentos médicos, la pregunta que está detrás de esta cuestión es, ¿qué son los no nacidos? Mucho más allá de un argumento de privacidad, eso es entre la mujer y su doctor, eso es entre la mujer y Dios. No, mucho más allá que la privacidad, la economía, el desear o no desear un nuevo bebé, la pregunta que debemos resolver es esta: ¿qué son los no nacidos? Con esto,
yo les dejo, vamos a hacer el primer corte, vamos a regresar aquí muy pronto y vamos a iniciar esta travesía a través de los argumentos de la razón para responder la pregunta que está en el centro del debate sobre la vida y la muerte. Ya regresamos. You sent your son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your son from heaven to earth. Alone I will give you thanks for all you have done, King of heaven and earth. Now the blind can see. Pues qué hermosas las tomas que nos regalan nuestros hermanos que están detrás de las cámaras. Tenemos de fondo la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, en primer plano una imagen de Nuestra Madre Santísima con Jesucristo Nuestro Señor en brazos. Así es, esta es María Visión. Entonces, María Visión, no podemos olvidarnos de nuestra Madre. Pero el tema que tratamos el día de hoy, bueno, está en el corazón, no solo del cristianismo, está en el corazón, en el centro de la humanidad. Mira, con el tema que estamos tratando el día de hoy, yo digo que se define qué tan humano eres. Qué tan qué tan humano eres. En este tema, que divide opiniones, y lo hemos dicho en las palabras de Chesterton, divide opiniones para los que no tienen principios solamente, en este tema se definen muchísimas cosas. La cuestión de los no nacidos, si son personas o no, si son personas humanas o no, está en el centro del debate del aborto. Y el debate del aborto es crucial para la ética médica. Y la ética médica es crucial para el futuro y el desarrollo de nuestra civilización, hay que reconocerlo. Dependemos en grandísima medida de la ética médica. Y la ética médica no puede ser la misma aceptando o no aceptando el aborto. De hecho, mi punto el día de hoy, y quiero aclarar un par de cosas antes de ya iniciar esto. Cuando hablemos de aborto aquí el día de hoy, vamos a hablar de un aborto intencional. Querido, buscado. ¿Por qué? Porque luego me encuentro con algunas personas, algunas mujeres que tuvieron la desgracia de perder un bebé, pero ellos no lo buscaron. Esas cosas suceden también en ocasiones. Y es un dolor grandísimo para muchísimas personas, para muchísimas mujeres, para muchos matrimonios. Cuando hablemos de aborto no estamos hablando de eso. Cuando hablemos de aborto aquí vamos a hablar de aborto intencional. Intencionado, buscado, querido, promovido. Y mi objeto aquí no es, ni mucho menos, condenar a las mujeres que han realizado, han llevado a cabo una de estas acciones, o satanizarlas. De hecho, es mi personal punto de vista, tendríamos que voltear a ver muchísimo más a la industria médica, a la industria farmacéutica, a la profesión médica en general y a los medios de comunicación que durante décadas ya nos han vendido un adoctrinamiento a través de los periódicos, de los noticieros, a través de las series de televisión tan inocentes aparentemente que entran en nuestros hogares, a través de las películas de Hollywood y de Europa, y que nos han adoctrinado para dejar de ver la maldad que hay detrás de estos temas. Yo soy uno de los que considera a las mujeres que han abortado víctimas. Víctimas muchas veces de una presión mediática, de una presión de su entorno, muchas veces víctimas de la presión de los hombres irresponsables, novios, esposos, amantes o amigos, que han presionado a las mujeres para que se deshagan del problema. Porque vamos a ser muy honestos aquí. Un aspecto central y crucial en estos temas es el lenguaje. Y si vamos a ser honestos y claros, tenemos que pedirle a todos los que están a favor
del aborto buscado, del aborto deliberado, del aborto elegido, que sean honestos en su manera de hablar y que dejen de llamarle con eufemismos como interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo. ¿Por qué no somos honestos y le llamamos como quieren llamarle, o mejor dicho, como quieren que sea, la solución final al problema del embarazo? Porque vamos a hablar bien. Para toda mujer o para todo hombre presionando a una mujer a que se realice un aborto, el embarazo es un problema. Y esto es muy curioso. Y hay que hacer esta reflexión. Cuando un bebé es querido, es deseado, se convierte en una fuente inmensa de alegría, de ilusión, de esperanza para su madre y para su padre. Y ahí sí que desde los primeros instantes en que la pareja o la mujer se dan cuenta que está embarazada, ya es un bebé lo que está dentro de su vientre. Pero si el caso es contrario, si es un niño no deseado, por su madre, por su padre, por ambos, entonces allí, desde que se dan cuenta de la existencia de ese niño en el vientre de esa mujer, no es un bebé, es un producto, es un tumor que hay que extirpar y desechar. ¿Cómo es posible que el simple desear o no desear a un bebé lo convierta en persona humana o en un producto de desecho? Si tuviésemos aquí frente a la cámara dos mujeres, que las dos tuvieran una semana exactamente de embarazo cada una, y una de ellas desea al bebé y la otra no, ¿cómo es posible que en legislaciones en muchos lugares del mundo a la mujer que desea este bebé, que está feliz con este embarazo, le diga, lo que tienes allí es una persona? Está bien que te ilusiones, que la cuides, que tengas esperanzas, incluso que le vayas poniendo nombre y le hables. Y que al mismo tiempo a una mujer que tiene el mismo tiempo de embarazo pero que no lo desea, le diga, no te preocupes, no pasa nada, no es una persona, es un conjunto de células y de tejido y tú puedes deshacerte de él. Es más, tienes que deshacerte de él si te va a complicar la vida, como quien se deshace de una muela picada por la caries o de un tumor maligno. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Y hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje. Y decíamos que la cuestión de los no nacidos, ¿qué son? Responder a esta pregunta está por encima de muchísimas otras. Porque hay quien aquí va a decir, el aborto es una cuestión privada. ¿De verdad es una cuestión privada? ¿Es una cuestión entre la mujer y que la mujer debe decidir con su médico o con su pareja o con Dios si es que cree en Dios? Pero es algo privado. Los demás no tenemos por qué meternos en ese asunto. Y aquí yo digo, para esa cuestión, si tú vas por la calle y ves a una mujer que tiene un niño de 1 año y le está poniendo una paliza, una golpiza, sabrá Dios por qué razón. Tú puedes simplemente continuar caminando diciendo, bueno, esto es algo privado entre la mujer y su hijo. Es asunto de ella. Dime que en buena conciencia podrías irte de ahí sin sentir que algo está mal. Dime que en buena conciencia no harías algo, no le dirías algo a esa mujer. Y aquí muchos van a decir, bueno, pero es que no es lo mismo darle una paliza y maltratar a un niño de 1 año que a un feto. Porque un niño de 1 año es una persona, un feto no. Entonces nos damos cuenta que más allá de la privacidad, lo que debemos responder es si un cigoto o un feto o en cualquiera de sus etapas de desarrollo que esté, lo que esté dentro de la mujer es una persona o no. La pregunta es, ¿qué es lo que está en el vientre de una mujer?
Esa es la cuestión real, no la privacidad. Otros dicen, no, es que es una cuestión de economía. Vamos a ver, una mujer que es muy pobre y que ya tiene varios hijos y de pronto está embarazada otra vez, y ¿cómo va a ser posible? Pues esto va a venir a acabar o a agravar todavía más su situación de pobreza. Si ese es el caso, ¿por qué no le decimos a esa misma mujer que ya tiene 3 o 4 hijos y que es muy pobre, que mate a los más pequeños? Que mate al que tiene 1 año, que mate al que tiene 2 años. Total, si lo mata, una boca menos que alimentar. No, eso es una crueldad. ¿Cómo se te ocurre? Es matar a un ser humano. Y matar a uno en el vientre, ¿no? Es que ese no es un ser humano. Nos damos cuenta entonces que mucho más allá de la economía, la pregunta es esta: ¿qué son los no nacidos? Otros dicen, vamos a ver, si el aborto, cuando el aborto era ilegal en muchos lugares, o si es ilegal en algún lugar, las mujeres tienen que recurrir a abortos clandestinos, en condiciones poco higiénicas, muy peligrosas, y muchas mujeres mueren a causa de esto. Pero el hecho de que alguna legislación diga que el aborto es ilegal, no quita, o mejor dicho, si el aborto se vuelve legal, eso no quita la inmoralidad del aborto si lo que hay en el vientre es una persona o no. Ahora, si lo que hay en el vientre es una persona humana, ¿por qué no? ¿O por qué estaría mal hacer legislaciones para impedir que se le mate? Y si alguien se brinca esa legislación y va por la vía ilegal, en un procedimiento clandestino, y sufre las consecuencias de hacerlo, bueno, eso no quita que estemos protegiendo algo que estaba bien protegido. Ahora aquí vamos a ser muy claros en esto. Nadie quiere, yo no quiero, que ninguna mujer se someta a ningún procedimiento médico, quirúrgico, que ponga en riesgo su vida. Mucho menos un procedimiento médico quirúrgico clandestino. No queremos eso. Pero hay que darnos cuenta que la pregunta de qué es el no nacido es fundamental. Porque si el no nacido es una persona humana, nada justifica tomar su vida. Si no lo es, ¿para qué se hace todo este debate? Si no es una persona humana, no necesitamos mayor justificación para el aborto. Hay todavía otra cuestión. Muchos dicen, vamos a ver, hay tantísimos niños no deseados en el mundo. ¿Para qué traer a este mundo a sufrir a un niño no deseado? Y vamos a ser honestos en este punto. La sociedad considera a muchas personas como no deseadas. Hay quien considera a los vagabundos como no deseados. Y simplemente por considerarlos no deseados, ¿tiene derecho a matarlos? En algún punto de la historia, muchas personas consideraban a las personas de color como personas no deseadas y pensaban que tenían derecho a esclavizarlas y a matarlas, si así lo deseaban. Por el solo hecho de no desearlas, ¿les daba ese derecho? Muchas personas de algunas ideologías han pensado que los que piensan distinto a su ideología son no deseados, son no deseables, y que por lo tanto es mejor matarlos. Hay que ver el comunismo, el nazismo, etcétera, etcétera. El hecho de que alguien sea no deseable para una ideología, ¿le da derecho a matarle? Y aquí me van a decir, bueno, pero es que tú estás equiparando a lo que hay en el vientre de una mujer embarazada con un vagabundo, con una persona de color, con una persona de religión, raza judía, como los nazis los mataban, con los gitanos, que también Hitler les perseguía. Todos estos eran personas humanas. Lo que hay en el vientre de una mujer, nos damos cuenta entonces. La pregunta real y fundamental es responder, ¿qué son los no nacidos? Si respondemos eso, podremos dar una respuesta a esta cuestión del aborto. Vamos a ver otro corte.
Será breve y regresamos aquí para continuar con este tema. ¿Qué son los no nacidos? Hoy en Apologética. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for Sí, así es. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En estos temas, como el de los no nacidos, que es la cuestión fundamental a responder en el tema del aborto, hay que tener muy clara una cuestión. Yo estoy dispuesto a buscar la verdad, cueste lo que cueste. Estoy dispuesto a buscar la verdad objetiva, cueste lo que cueste. Es más, deseo esa verdad a tal grado que incluso deseo conocerla y abrazarla, aun si eso prueba que yo estaba en un error. Hay que ser muy claros a este respecto. Muchísimas personas han formado su opinión, han sacado sus conclusiones con respecto al tema del aborto sin haberlo pensado más de 2 minutos. Vamos, 2 minutos me parece mucho. Sin haberlo pensado más de 30 segundos. Han formado su opinión con lo que alguien en la televisión dijo, con lo que alguien en un periódico escribió, con lo que alguien en una serie de estas llamadas sitcoms americanas que nos han inundado, como Friends, como Modern Family, todas estas porquerías que nos han venido metiendo el veneno en el jugo de naranja poco a poco, han formado muchas personas su opinión con respecto a este tema así. Y eso no es una opinión bien formada, eso no es una conclusión válida, eso es un prejuicio. Juzgar antes de. Un prejuicio es lo que tú tienes cuando, sin tener los elementos bien razonados a mano, dices, esta es mi postura. Pues aquí hay que estar muy claros en algo. ¿Estamos dispuestos a cambiar esa postura si la verdad objetiva dice otra cosa? Y voy a hacer una cuestión más, una aclaración más con respecto a esto de la televisión, porque alguien dirá aquí, oye, ¿cómo atacas estas series tan divertidas y tan padres que están en la tele? Vamos a ver. Hay una cuestión que se llama, una parábola, que se llama la parábola de la rana hervida, y se utiliza en ambientes de consultoría empresarial, consultoría organizacional, para explicar el por qué ciertos vicios se infiltran en una organización y no nos damos cuenta. La parábola de la rana hervida dice que si yo tengo una olla con agua hirviendo y arrojo en ella una rana, la rana al contacto con el agua hirviendo saltará inmediatamente fuera de aquella olla. Eso, vamos, la rana está viva y sabe que aquello no es bueno para ella. Pero, si yo tomo una olla llena de agua y la pongo a fuego lento, agua fría, y la pongo a fuego lento, y allí pongo una rana, la rana nadará felizmente en el agua hasta que se muera cocinada. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura es tan leve, tan gradual, tan sutil, que la rana no lo percibe. Y es feliz hasta su muerte por cocción. Así funcionan, y así han funcionado. Esta ha sido la estrategia que han seguido muchísimas de las personas que han infiltrado esta mentalidad de muerte en la mentalidad de vida que teníamos por naturaleza en muchísimos países, sobre todo hispanoamericanos. Poco a poco, como pequeñas gotitas en el jugo de naranja de cada mañana, a través de una serie de televisión aquí, a través de una película por allá, a través de la opinión de un personaje muy conocido más allá, poco a poco, hasta que se ha vuelto algo popular, algo políticamente correcto, estar a favor del aborto. Y se le enmascara con nombres como derechos de la mujer. Se le enmascara con títulos tan rimbombantes como salud sexual y reproductiva. Eufemismos para el término aborto. Ahora, voy a contar una anécdota.
Cuando yo estudiaba la preparatoria, bueno, el bachillerato, como le quieran llamar, había una clase que se llamaba DHP, Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento, que supongo vendría a ser lo mismo que en otros planes de estudio se llamaba la materia de lógica, que tratan de darle a los jóvenes algunas herramientas básicas para aprender a pensar bien. Es una materia muy divertida, yo lo recuerdo, me gustaba un montón. Y una de las cosas interesantes que recuerdo haber aprendido ahí eran los llamados silogismos, que se le atribuyen a Aristóteles. Los silogismos son elementos del razonamiento deductivo que nos permiten a través de premisas llegar a conclusiones. Un silogismo muy famoso es aquel de todos los hombres son mortales, premisa número 1, premisa mayor, premisa principal. Premisa número 2, premisa secundaria, Sócrates es un hombre. Conclusión, si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Este es un silogismo. Una premisa mayor, una premisa secundaria, que está directamente relacionada con la premisa general primera, y una conclusión. Ahora, cabe aclarar que hay muchísimos tipos distintos de silogismos, y no todos los silogismos son verdaderos. Los que han estudiado lógica saben de lo que estoy hablando. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ahora yo quisiera hacer un silogismo que es necesario para sacar una conclusión moral. Mira, una conclusión moral acerca de la bondad o maldad de alguna acción humana se deduce forzosamente de dos premisas. Como he dicho, primero, una premisa mayor que declara un principio moral general. En segundo lugar, una premisa que toma o ubica una situación particular dentro de esta situación general primera. Y a través de estas dos premisas se concluye algo. Entonces, si quieren, nosotros vamos a pasar aquí a un pizarrón que tenemos a un lado para hablar de estas premisas y de este silogismo, que es la base, vamos para allá, ¿no? Que es la base de lo que estamos hablando. Vamos a ver. Hemos dicho entonces, solo para aclarar términos, la conclusión moral acerca de la bondad o maldad de toda acción humana es resultado o se deduce de dos premisas. Primera premisa, una premisa general, una premisa, digamos, mayor, que declara un principio moral. En este caso vamos a decir, matar deliberadamente a un ser humano inocente es algo que está mal. Atención, que yo estoy hablando de matar deliberadamente. A un ser humano inocente. Hay que aclarar también muy bien esto. Matar deliberadamente a un ser humano. Tienen que perdonar mi letra, ¿eh? Premisa número 1. Matar deliberadamente a un ser humano inocente está mal. Es la premisa mayor, la premisa general. Ahora, segunda premisa, la premisa menor, que va a ubicar una situación particular dentro de este contexto. El aborto mata deliberadamente el aborto mata deliberadamente a un ser humano inocente. Entonces hay que darnos cuenta. Esta es una premisa general que está estableciendo un principio moral general. Matar deliberadamente está mal. Esta es la premisa secundaria, que ubica una situación particular, en este caso el aborto, dentro de la premisa general. El aborto mata deliberadamente a un ser humano inocente. Conclusión de este silogismo: el aborto está mal.
esta es la forma de razonar más simple la cuestión de la vida en el tema del aborto. Ahora, ustedes se darán cuenta con esta base que lo que sigue estando en el centro y sin resolver es la pregunta del tema del día. ¿Qué son los no nacidos? Porque si alguien dice que los no nacidos no son seres humanos, si no son seres humanos, entonces todo este silogismo no tiene sentido. Si los no nacidos no son seres humanos, este silogismo no tiene sentido. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ver si son seres humanos o no? Bueno, vamos a regresar para allá. En primer lugar, desde el punto de vista científico, vamos a hacer un corte. Bueno, vamos a hacer un corte. Vamos a un corte y regresando, vamos a ver cómo desde el punto de vista científico y filosófico, los no nacidos son seres humanos. Pero eso lo vamos a ver después de este corte, así que vamos y regresamos. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, most glorious Lord, you sent your Son. Seguir con nosotros. Agradezco a todos los que se están comunicando a través del correo electrónico, se los recuerdo, apologetica@mariavisión.com, muchísimas personas de muchísimas partes también, no solo de la República Mexicana, sino de otros países también. Y gracias también a los que están dejando algún comentario en la página de Facebook del programa, donde recuerdo, además de poner comentarios, se puede interactuar entre las diferentes personas en diferentes lugares que están viendo el tema del día de hoy. Porque muchas veces alguien pone ahí una pregunta, otro le responde, alguien más se integra a la conversación. Me parece que es una forma muy interesante de interactuar. Ahora, gracias también a los que están llamando por teléfono, Y les recuerdo una cuestión. En este programa tenemos la costumbre, sana costumbre, de orar por todas las personas que se comunican por cualquier medio, pero también por aquellas que ven el programa sin comunicarse, ya sea que no quieran hacerlo o no puedan. Oramos por todos los que están de alguna u otra forma involucrados aquí. ¿Qué pedimos a cambio? Que oren por nosotros, por nuestras intenciones. Si tú no eres creyente y estás viendo esto, bueno, que sepas que vamos a orar por ti. No tienes que orar por nosotros si no quieres. Vamos a regresar al tema. ¿Qué son los no nacidos? Habíamos establecido un silogismo. Un silogismo es una forma de razonamiento deductivo para llegar a una conclusión con base en dos premisas. Y habíamos establecido un silogismo para argumentar la cuestión acerca del aborto y de nuestra postura a favor de la vida. La premisa general o la premisa principal de nuestro silogismo era: matar deliberadamente a un ser humano inocente está mal. Nuestra premisa menor, es decir, aquella que ubica una situación particular dentro de la premisa general, es: el aborto mata deliberadamente a un ser humano, por lo tanto el aborto está mal. Ahora, hay quien dice, bueno, eso solamente es válido, es un silogismo válido, si los no nacidos, es decir, lo que hay en el vientre de una mujer, es un ser humano o no, es una persona humana o no. Entonces hay que ir a responder esto. ¿Es una persona humana o no? ¿Qué son los no nacidos? Que alguien me diga, si no es una persona humana, ¿qué es? Pero vamos a ver, desde el punto de vista científico, hay dos argumentos que yo quiero compartir con todos ustedes. Perdonen que lea, pero bueno, hay un librito muy interesante que tengo aquí. Quiero compartir esto. Número uno, son dos argumentos. El número uno, el primero. La entidad no nacida, llamémosle así, ¿no? La entidad no nacida es genéticamente distinta de sus generadores o de sus padres. La entidad no nacida es genéticamente distinta. Ahora, estaba leyendo un correo electrónico de un biólogo que me ha escrito. Les voy a decir rapidísimamente quién es para que no digan que me lo he inventado. Un correo electrónico de un biólogo desde Poza Rica, Veracruz, aquí en México, que se llama Luis Enrique Méndez Castro. Y lo que él me dice es lo que
cualquier biólogo coherente con sus investigaciones científicas o con lo que las pruebas científicas dicen, sabe que es que desde que se une un óvulo y un espermatozoide, aquello, no sé, como le quieras llamar, el cigoto, aquello que es el resultado de aquella unión entre óvulo y espermatozoide, tiene características genéticas distintas e independientes de las de, distintas de las de sus padres, únicas. Tiene una identidad genética propia. Su ADN, su código genético, es distinto del de la madre, del padre, y es distinto del de cualquier otro ser humano. ¿Viste lo que dije? Ser humano. Tiene un código genético humano. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque el segundo argumento científico que queremos decir, o quiero compartir con ustedes, es este. Hay una ley que se llama la ley de la biogénesis. Bios, vida, génesis, inicio. La ley de la biogénesis o del inicio de la vida dice que si dos individuos de la misma especie se reproducen o se unen para reproducirse, lo que resulte de aquella reproducción entre dos individuos de la misma especie será un tercer individuo de la misma especie de los dos anteriores. Esto es, espero no estarlos confundiendo, pero es que esto es muy lógico. ¿Qué dice la ley de la biogénesis? Que si un perro y una perra se aparean, van a nacer perritos, no gatos, no elefantes, no conejos. Que si un caballo y una yegua se aparean, van a nacer caballitos, no cebritas, no jirafas, no toros. Que si un buey y una vaca se aparean, van a salir vaquitas o bueyecitos. No cocodrilos, no hipopótamos. Si esto es válido para todas estas especies que ya mencioné, ¿será válido también para nosotros los Homo sapiens sapiens? ¿Para los hombres? Si un hombre y una mujer, qué feo se va a escuchar, pero pongámosle así, se aparean, ¿qué va a nacer de allí? Pues un niño o una niña. Que alguien me muestre a una mujer que haya dado a luz a un chango. Aunque muchos de nosotros parezcamos changos, no lo somos. Que alguien me muestre a una mujer que haya dado a luz a un gatito, aunque a más de alguno le digan gato. Que alguien me muestre a una mujer que haya dado a luz a una patata, o a un nabo, o a una zanahoria. Aunque algunos de nosotros, con nuestras formas de pensar, parezcamos que pensamos menos que una patata, o que un nabo, o que una zanahoria. Pues no. Si un hombre y una mujer se unen, se reproducen, van a tener hombres o mujeres. Nada más. No hay posibilidad de que tengan algo distinto a un ser humano. La ley de la biogénesis dice que si dos individuos de la misma especie se unen para reproducirse, resultará un tercer individuo de la misma especie de los dos anteriores. No hay posibilidad de otra opción. Regreso a leer lo que les estaba comentando yo. Y aquí hay una cuestión bien interesante. Cuando hablábamos de que la entidad no nacida, lo que hay en el vientre de una mujer, es genéticamente distinto, tiene una identidad genética distinta de la de sus padres, hay que aclarar algo. Muchas personas dicen, el óvulo fecundado no puede tener derechos porque tal y tal y tal. A ver, vamos a ver esto. El óvulo fecundado, es que eso no existe. Un óvulo fecundado no es más un óvulo. Puedes llamarle científicamente un cigoto, pero no es un óvulo fecundado, no. Al momento que un óvulo es fecundado, deja de ser un óvulo per se. De igual forma que al momento que un espermatozoide fecunda un óvulo, deja de ser un espermatozoide. Ahora,
la unión entre óvulo y espermatozoide ha dado origen a algo que es más que un óvulo y algo que es más que un espermatozoide, un cigoto. Por eso no podemos hablar de un óvulo fecundado. Y aquí es algo de sentido común también. Un óvulo por sí solo no va a producir una nueva vida. Nunca. Un espermatozoide por sí solo tampoco. Es la unión de ambos que desde el preciso instante en que se unen ya reúne todas las condiciones necesarias genéticamente para desarrollarse y crecer hasta llegar a ser lo que muchos de nosotros vemos cuando vemos a otra persona, un ser humano, una persona humana. Estos eran dos puntos de vista desde la ciencia. La cuestión de la identidad genética y la cuestión de la ley de la biogénesis, que los humanos van a producir humanos, como los caballos van a producir caballos y los perros van a producir perros. Ahora, y vamos a ir de nuevo para el pintarrón. Desde el punto de vista filosófico también hay algunos puntos que podemos hacer. Vamos para allá. ¿A dónde quiero ir con estos puntos? A mostrar que un no nacido es una persona humana que es distinta, sí, de otras personas humanas con respecto a 4 factores. Solamente 4 factores. Pero que el hecho de que sea distinto no lo hace menos humano y no lo hace menos persona. Vamos con el primero de estos. Y vamos a comparar a un no nacido que esté en el vientre de su madre con un recién nacido. Es que aquí hay que usar el sentido común. ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Hay países como España, como en algunos estados de los Estados Unidos, en los cuales el aborto es legal incluso hasta los 9 meses de gestación. ¿Qué diferencia hay entre un bebé en el vientre de su madre, es decir, entre uno nacido de 9 meses y uno que inmediatamente acaba de nacer, es decir, que ya no está en el vientre de su madre? Muchas veces la cuestión del parto se tarda algunas horas, algunas veces es muy rápida, pero imaginemos un parto por cesárea, que puede tardar minutos. ¿Qué diferencia hay entre ese bebé en el vientre de su madre 10 minutos antes de la cesárea y entre ese bebé 30 segundos después de que ha salido? No se ha desarrollado más en 30 segundos, no ha crecido más, no ha cambiado. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué es legal matarlo mientras está todavía dentro del vientre de su madre, pero una vez que ya está fuera ya no? Ya se convierte en un crimen. Es que esto, y vamos a ver si lo podemos dejar más claro con esto, lo que diferencia a uno nacido de un recién nacido son 4 cosas que no son moralmente relevantes para este debate. La primera, tamaño. Tamaño. Vamos a ver. Es verdad que un recién concebido, un cigoto, es imperceptible a simple vista. Se necesita un microscopio para verlo. Eso es cierto. Y es verdad que un ser humano de 30 años, pues es bastante perceptible a la vista común, aunque no sea muy agradable a la vista, como muchos de nosotros. Pero es perceptible. ¿Por qué? Porque el tamaño es muchísimo más grande. Ahora, comparemos a un no nacido con un recién nacido. Un recién nacido, bueno, pesará 2, 3, 4 kilos, medirá 20, 30 o 40 centímetros. Un no nacido puede pesar mucho menos y medir mucho menos. Tamaño distinto. Pero ¿el tamaño hace menos humanos a unos que a otros? Si el tamaño importa, pues entonces un jugador de la NBA de baloncesto va a ser muchísimo más persona humana que un
pequeñito de 1 año que apenas tiene unos cuantos centímetros. Pero estamos de acuerdo que el tamaño no te hace más o menos persona. Número 2. ¿En qué difiere un no nacido de un recién nacido? Nivel de desarrollo. Esto está, bueno, muy relacionado al anterior. El nivel de desarrollo va a decir y nos va a mostrar que los seres humanos pasamos por diferentes etapas. Así como los nacidos pasamos por etapas recién nacido, bebé, infante, adolescente, joven, adulto, anciano, niveles de desarrollo. No se va a ver igual un bebé de 30 días de nacido que un hombre de 30 años. El nivel de desarrollo, tanto de su cuerpo en apariencia externa como de sus órganos internos, va a ser distinto. Pero el nivel de desarrollo te hace más o menos humano. ¿Eres más humano a los 30 que a los 10? ¿Eres más humano a los 40 que a los 80? Ojo con esto, porque detrás de esto está la cuestión de la productividad. La mentalidad de muerte quiere hacernos creer y quiere vendernos la idea de que tú eres tan valioso como productivo eres. Si eres útil para la productividad, eres valioso. Si no, no. Y por eso se quiere cargar, quiere matar a los bebitos y a los ancianos, porque ya no los considera productivos. Porque están en un nivel de desarrollo que no parece útil a la sociedad. Nivel de desarrollo. Estamos hablando de las diferencias que hay entre los no nacidos y los recién nacidos. Solamente eso. Número 3. Ambiente. ¿Se puede ver? Espero que se pueda ver. Ambiente o entorno. Ambiente o entorno. Este es crucial. Ciertamente, el ambiente o el entorno en el que está uno nacido, el vientre de su madre, es distinto que estar fuera de. Claro que sí. Aquí estás en el vientre de tu madre, estás dentro de una placenta con líquido amniótico, pero el entorno o el ambiente que te rodea no te hace más o menos humano. Piensa en un recién nacido que por cuestiones de inmadurez pulmonar, por ejemplo, tiene que pasarse las primeras semanas de vida dentro de una máquina incubadora, en la cual, además, por alguna enfermedad con la que pudo haber nacido, no le pueden tocar directamente con la piel ni los médicos ni sus padres, tienen que hacerlo a través de unos guantes especializados. Está en un ambiente, en un entorno totalmente esterilizado y aislado del contacto humano. ¿Pero eso lo hace menos humano? ¿No? Que estés en un ambiente dentro del vientre de tu madre, dentro de una placenta y con líquido amniótico, ¿te hace menos humano? No. ¿Y cuál es la cuarta diferencia entre uno nacido y un recién nacido? El grado de dependencia. Esto es distinto entre uno nacido y un recién nacido, sí, y va a ser distinto también en las diferentes etapas de la vida. El grado de dependencia que tengamos de otros. Un no nacido en el vientre de la madre es totalmente dependiente de su madre, sí. Se alimenta de ella a través del cordón umbilical. Y un recién nacido también es totalmente dependiente de su madre, aunque ya no se alimente directamente de ella a través del cordón umbilical. Puede alimentarse de ella a través de la leche materna o a través de una fórmula química de leche, pero sigue dependiendo. Y va a depender durante varios años, dependemos todos nosotros cuando recién nacemos, durante varios años del cuidado que nos den nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares,
para continuar con nuestra vida. Pero ¿el grado de dependencia te hace más o menos humano? No. Y ojo, porque aquí también los que están a favor del aborto nos van a decir que existe el llamado aborto terapéutico. Que si una mujer embarazada se hace una prueba y se da cuenta que su bebé tiene, por ejemplo, síndrome de Down, le puede matar. Esto en países como España es una realidad. Y por eso en España cada vez se ven menos niños con síndrome de Down. No es porque ya no existe el síndrome de Down, sino porque se les está matando en el vientre. Las personas que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, que tienen alguna deficiencia mental, que tienen alguna cuestión de este tipo, son muy dependientes de otros. ¿Y por ser dependientes son menos humanos? No. Y aquí yo me atreveré a decir algo. Nuestra mentalidad de egoísmo nos hace pensar que mientras más independientes somos, mejor y más humanos. Y yo creo que es todo lo contrario. Mientras más dependientes somos unos de otros, más humanos somos. Mientras más interrelacionados estamos unos con otros, más humanos somos. Estas son las 4 diferencias que hay entre los no nacidos y los recién nacidos. Pero vemos que ninguna de estas 4 nos lleva a concluir que los no nacidos no sean personas. Los no nacidos son personas humanas. Y por lo tanto, el aborto, en cualquier circunstancia, incluso una violación, no puede estar justificado, porque matar deliberadamente a un ser humano inocente, siempre, bajo cualquier circunstancia, está mal. Nos tenemos que despedir. Yo prometo que vamos a continuar este tema la próxima semana, porque faltan cosas que son importantes y que tenemos que decir. Así que por favor, acompáñanos nuevamente. Agradezco el favor de su atención, sus correos electrónicos, sus llamadas. Y la próxima semana, con el favor del Señor, continuamos con este tema. Que Dios les bendiga. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me.